Atención a la última hora de la Casa Real Británica porque el príncipe Andrew ha renunciado a todos sus títulos reales. Ha sido, dicen, una salida forzada por Carlos III y con esto, bueno, es una decisión que se ha tomado para que las acusaciones que hay sobre él, sobre el hermano del rey, no distraigan el trabajo de la familia real. El duque de York ha negado todo, pero lo cierto es que quienes han salido aquí perdiendo ha sido tanto él como su exmujer Sarah Ferguson. De momento, sus hijas mantendrán el título de princesas y Concha Calleja ha querido arrojar luz sobre este tema. Vamos a oír un poco qué es lo que ha dicho Concha sobre esto, que prácticamente pues es la noticia de hoy en Reino Unido. Escándalo sexual que dio la vuelta al mundo, que tiene que ver con la familia real británica y concretamente, ven por aquí, por donde quieras, con el príncipe Andrés. ¿Esto le ha llevado a renunciar a sus títulos o le han obligado, querida Concha? Pues a ver, coincide con otra cosa, y es que aquí ya adelanté hace un tiempo que Virginia Giuffre, la mujer que le había demandado, iba a sacar unas memorias. Bueno, claro, como están de moda las memorias, no solo en España, ¿eh? Ya, pues mira, estas memorias van a ver la luz y eso ha hecho que el rey, según me trasladan a mí, dé un golpe sobre la mesa y diga, hasta aquí hemos llegado. Y el comunicado, la verdad es que tiene una doble lectura, es decir... Vamos con esa doble lectura, antes vamos a recordar la historia, Concha, y entramos en más detalles. Revolución en la corona británica en forma de renuncia. El príncipe Andrés renuncia a sus títulos nobiliarios tras las presiones del rey Carlos III. ¿Por qué pasa justo ahora? ¿Qué nos están queriendo decir? El Palacio de Buckingham ha difundido un comunicado firmado por el príncipe explicando esta sorprendente decisión. Las continuas acusaciones sobre mí distraen del trabajo de su majestad y la familia real. He decidido anteponer mi deber con mi familia y mi país. Nadie lo veía venir. El terremoto llega en un momento en el que para muchos la reputación de la corona se deteriora sin freno y podría ser la antesala de alguna noticia aún más sorprendente. Los escándalos han rodeado al hermano del rey de Inglaterra desde hace tiempo, tanto que lleva 5 años apartado de la vida pública. Hace varias semanas la revelación de nuevos correos que demostraron la relación de Andrés con el monstruo Jeffrey Epstein habrían sido el detonante para un Carlos III que intenta recuperar la confianza del pueblo británico en su corona. Tras hablarlo con el rey y mi familia más cercana y lejana, hemos concluido que debo ir más allá. No utilizaré mi título ni los honores que se me han concedido. El príncipe Andrés continúa defendiéndose. Niego categóricamente las acusaciones contra mí. Con esta decisión, Andrés perderá su tratamiento como Alteza Real, su puesto como caballero de la Orden de Jarratera y su título de Duque de York. ¿Qué está a punto de pasar en la familia real británica? Esta noticia abrupta y sorprendente podría abrir paso a otra mucho más trascendente, el preludio a una verdadera revolución en la corona. Algo se podría estar gestando en el Palacio de Buckingham. O sea, estamos comentando lo que van a contar va a ser muy fuerte y arrastraría ya totalmente la credibilidad de la Casa Real. Es decir, el momento hubiese sido antes, pero al no haberse producido tiene que ser ahora. Pero ojo una cosita, porque él en el comunicado dice que él es el que ha decidido, obviamente no es él quien lo ha decidido, claro, pero él sigue siendo Duque de York. No lo entiendo esto. Lo que va a ser es que no va a utilizar los títulos ya para nada porque no le dejan utilizarlos, pero lo es porque para dejar de ser, para que le quiten un título, tiene que pasar por el Parlamento. Y esto ha sido tan rápido que posiblemente con el tiempo será así, pero ahora de momento él sigue siendo Duque de York, solo que no va a utilizar el tratamiento. Tampoco será Alteza Real, como hemos visto sigue siendo príncipe porque eso vamos, es que va a estar desaparecido del mapa, ¿no? Bueno, no lo vamos a ver en Navidades, ¿o debería? No lo vamos a ver, no lo vamos a ver en los actos oficiales, en ninguno ya. Balcón por supuesto que no, pero tampoco lo vamos a ver en Navidades, en la misa, cuando van todos en procesión, no va a estar allí. Así que si la familia real estaba un poquito ya reducida, pues con esto va a hacer más falta a lo mejor volver a retomar el tema de Harry, porque ahora sí que vuelven a quedarse. Es que van a necesitar claro, a Harry y a Meghan, claro, ojo, y a Meghan, los dos, ¿no? sí, cuentan con los dos, Yo creo, a mí lo que me dicen es que cuentan con los dos. Y eso lo vamos a ir viendo. Como al final lo estamos viendo todo. ¿Para trabajar o como familia?
las dos cosas. Como familia siguen siéndolo. Pero para trabajar, vamos, seguro, es que están trabajando en ello. Quiero decir, sí. Harry ya, su trabajo está enfocado en los temas más sociales y más benéficos, pero ya prácticamente en nombre de Casa Real. Pero eso ya... Meghan, ¿qué va a pasar con ella? Porque la credibilidad que tiene Meghan es nefasta. Bueno, pues, pero eso es un trabajo de imagen que ellos lo hacen muy bien. O sea, mira Camila. Como tienes a Camila, es una reina respetada, una mujer que además lo está haciendo bien, pero ¿quién era Camila? Era la otra, era la Rottweiler, ¿qué se decía de Camila? Y mira, la más formal. Claro, la más formal ha salvado muchos momentos cuando Catalina y cuando el rey estaban desaparecidos por su enfermedad. Ella ha salvado muchos momentos. Sí. Ha sido bueno, la de hecho cabeza... se estresó, nos lo contaste aquí. No, incluso, sí, se estresó. No solamente eso, sino que los viajes oficiales era quien representaba al Reino Unido también. Sí, sí. Pero a lo que dice Concha, yo discrepo una cosa. Antonia no discrepo nada. Bueno, pues hasta ahí brutal lo que ha soltado Concha Calleja, que en este sentido apunta a diversos cambios en la corona. Se viene abdicación, todos tenemos ahora mismo en la mente a William y a Kate Middleton. ¿Y qué papel va a jugar Harry en todo esto? Como digo, la noticia no es un simple vamos a apartar a la oveja negra de la familia, sino más bien el hecho de que se están preparando cosas, se está allanando un poco el camino para que los duques, los príncipes de Gales, finalmente pues puedan acceder en un breve periodo de tiempo a la corona. Esto también tiene letra pequeña, porque nos hace preguntarnos, en este caso, por la salud de Carlos III. Y es que las últimas noticias que teníamos en este sentido no eran nada buenas. Él sigue con la enfermedad, se ha sometido a tratamiento médico, no le ha quedado otra, pero la cosa no nos dicen ni que avance para un lado ni que avance para otro. Al final no news, good news, pero ojo con esto. Lo cierto es que, bueno, este señor estaba ya apartadísimo. Veremos ahora también un poco el papel que van a ocupar en este caso las hijas, porque los títulos a los que renuncia en este caso es el ducado de York y ser miembro de la Orden de la Jarretera, pero sí va a retener el título de príncipe y por tanto en este caso sus hijas Beatriz y Eugene sí mantendrían el título de princesas. Recordemos que una de ellas es el ojito derecho de Carlos III y que la ha utilizado para diversos eventos de la agenda real británica. Así que, como digo, ahora o cuidan un poco sus relaciones con el primo, con William, o parece que van a seguir el mismo camino. En todo caso, todo esto, la llegada del libro dicen que es un poco para sanear cuentas. Va a dar bastante que hablar y se va a formar otro terremoto, por si hubiera pocos, en la Casa Real Británica. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción también tenéis el canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.